8:37. Desde estos momentos ya estamos en vivo en nuestras plataformas vía streaming. Ya nos va a poder estar viendo a través de Facebook. Nos encuentra a través de nuestra página en Radio Polar. En caso de que nos prefiera ver a través de YouTube, nos encuentra a través del canal, del nombre de usuario, del perfil Polar Comunicaciones. También estamos disponibles en las plataformas de vía streaming. Además, por supuesto, de las clásicas señales televisivas y las clásicas señales radiales de Polar Comunicaciones. Son las 8:37, vamos a calle Boris rápidamente. Les vamos a comentar que nuestra ciudad presenta cielos nublados, una temperatura actual de 1 grado y sensación térmica de -3. El porcentaje de humedad llega a un 89%. Estamos con nuestro primer invitado en la jornada del día de hoy, disfrutando de un rico y calentito Patagonia Blend. Vamos a estar conversando junto con Dalibor Eterovich Díaz, concejal por la comuna de Punta Arenas, presidente regional del Partido Comunista. Muy buenos días, Dalibor. Gracias por venir al matinal. ¿Cómo estás? Hola, muy buenos días. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Una corrección. Jefe de campaña, pero ya no presidente del partido. No presidente del partido. Hubo cambio hace algunos meses atrás. Sí. Sí. ¿Cómo inicia este día lunes considerando no solamente los resultados del día de ayer que obtuvo Janet Jara a nivel regional, por supuesto la tendencia que después se fue repitiendo a nivel país? Acá empezó el tema una hora antes. Y además de eso, junto con lo que estábamos conversando fuera de micrófono, este tema que venía mostrando las encuestas en el último tiempo, ciertos cambios de tendencias, pero que en la noche anterior, en las últimas horas, ya marcó como un cambio bastante brusco. El resultado de Janet Jara y lo que pasa también en las últimas encuestas. Sí, para nosotros también fue muy interesante el proceso, porque fue corta la campaña, pero no es común ver un posicionamiento, un crecimiento de una candidata tan rápido. Hay que recordar que ella renuncia a su cargo de ministra y no es mucho el tiempo, digamos, que le queda por delante para levantar una campaña. Entonces, y nos dimos cuenta también de que más allá de lo que establecían las encuestas, que uno siempre las mira, como decimos, con pinzas, era que en la conversación cotidiana, digamos, en el contacto con las personas, ella iba creciendo. Entonces era una cuestión que llamaba mucho la atención. Uno nunca puede saber finalmente qué va a pasar, ¿no? Pero la sensación era de mucho optimismo, muy, muy positiva. Y esto fue fundamentado no en un tema de propaganda ni publicitario, sino que fundamentado en el actuar de la candidata, en sus expresiones, en su forma de transmitir ideas. Era una cuestión que estaba haciendo mucho sentido a la ciudadanía, entonces eso le daba solidez al proceso. Así que la verdad es que terminamos finalmente ayer con un triunfo muy amplio, que termina por ratificar todo lo que nosotros creíamos que estábamos viendo, porque como te digo, muchas veces nos pasa que nos rodeamos de las mismas personas y por lo tanto podíamos establecer que vivimos en una burbuja, pero en este caso nos parecía que se abría los anillos, se abría el espectro y llegaba a más personas la candidata que lo habitual. Y afortunadamente fue así que muy muy contentos con el triunfo, digamos, ¿no? ¿Cómo les llama la atención, además de este exponencial crecimiento después de la renuncia al ministerio y proyectar una candidatura con poco tiempo en el calendario, sí, les llama la atención el crecimiento exponencial de la candidatura de Janet Jara, claro, considerando además que en Chile está esta etiqueta con el Partido Comunista? Bueno, claramente hay una campaña anticomunista permanente de algunos sectores políticos, ¿no? Particularmente la derecha, la ultraderecha y sus propios medios de comunicación. Eso ha sido histórico, lamentablemente. Y por lo tanto, el triunfo de Jara también es una gran derrota para la ultraderecha. Una gran derrota. Porque finalmente echa por tierra este fantasma del anticomunismo. No es la militancia dura, el militante permanente, el que vota por Jara mayoritariamente, es gente independiente, digamos. Entonces,
Claramente la ultraderecha hoy día tiene que tener claro que han sido derrotados en esta primaria sin haber participado, porque todo el aparataje que utilizaron, los malos argumentos para hacer anticampaña, simplemente no cuajaron y la comunidad votó por una persona que generalmente les generó confianza, les generó cercanía, les generó, yo diría, incluso credibilidad en términos de cómo ella exponía sus temas, porque cada vez que hablaba de alguna situación cotidiana o normal para cualquier ciudadano y ciudadano, nos dábamos cuenta que ella lo estaba diciendo desde la propia vivencia y no desde, como pasa con otras candidaturas muchas veces, que hablan de cosas que les han contado o cosas que han leído, pero no que han vivido. ¿Creen que los comentarios que han habido en el último tiempo, en las últimas horas, por ejemplo, de la vereda del frente, de lo que está pasando ahora con las derechas, los comentarios que han habido respecto al proceso eleccionario del día de ayer, respecto a la cantidad de gente que votó al bajo porcentaje, ¿es una forma, cree usted, de defender un poco o opacar un poco que haya ganado la candidata comunista? O sea, lamentablemente para la derecha no les queda mucho más argumento. Uno de los últimos argumentos que yo escuché días previos a finalizar la campaña era la cantidad de hojas que tenían los programas de gobierno, digamos. Porque es el nivel intelectual y de argumentación de la derecha y de la ultraderecha. No tiene más que eso. Entonces, hoy día plantean que hay una baja participación en esta primaria, digamos. Pero hay que recordar que en el año 2017 hubo primarias. Beatriz Sánchez con Alberto Mayol hacen una primaria solo del Frente Amplio, obviamente, con 327.000 votos. Y ese mismo año, Sebastián Piñera, Felipe Kast y Manuel José Sandón reúnen 1.400.000 votos. La misma cifra que hoy día reunimos en esta primaria. En el 2013, la derecha, en ese momento Alianza por Chile, hace una primaria entre Longueira y Andrés Alamán y obtienen 808.000 votos. 800.000 votos. Entonces, esta es una baja participación con respecto a ¿qué? A la primaria anterior que tuvimos entre Daniel Jadue y el actual presidente Boric. Sí, efectivamente hay una baja. ¿El momento histórico es distinto? Es distinto. Veníamos saliendo de un estallido social. Era un momento distinto. Cada primaria, cada proceso eleccionario tiene también un momento histórico. Por lo tanto, comparar tan fríamente o decir tan fríamente en realidad que esta es una baja participación, díganme con respecto a qué. Con respecto a la no primaria de la ultraderecha, ¿cuántos candidatos tienen hoy día? ¿No fueron capaces de ponerse de acuerdo para hacer una primaria y quieren gobernar el país? Entonces, con respecto a qué es una baja participación, es malo el argumento, se cae solo, es el modelo que nos dimos en la izquierda y centroizquierda para definir nuestra candidatura unitaria, y esa candidatura es Janet Jara, Román, y esta coalición política no me cabe la menor duda que va a seguir creciendo y ampliarse. Es una necesidad para nosotros. ¿Cree usted que no debería subestimarse lo que pasó hoy día en comparación a lo del segundo semestre, a cuando lleguen las elecciones de finales del mes de noviembre? Que si bien es cierto hay un porcentaje ahora que son los independientes, los que votaron ahora en primarias, distinto es el tema en el segundo semestre, también considerando la situación de voto obligatorio que se está también conversando respecto a aquello. ¿Cree usted que no debería subestimarse estos primeros resultados? En absoluto, porque ahora comienza la campaña y el proceso eleccionario presidencial. Comienza hoy día lunes, 30. Hay candidatas que llevan 2 años en campaña, solas. Y lo único que han hecho desde que partieron corriendo solas es bajar en las encuestas, digamos, como el caso de Matei. Otros han desaparecido en el camino. Pero hoy día la izquierda y la centroizquierda de Chile tiene una candidatura y hoy día comienza la carrera y por lo tanto
no nos cabe la menor duda, digamos, que Janet Jara va a comenzar a subir en las encuestas. Va a haber un proceso, como te digo, unitario y de ampliación de nuestro pacto político, no solo desde la perspectiva de los partidos políticos que hoy día puedan estar fuera del pacto, sino que de la perspectiva de las organizaciones sociales, del mundo independiente, que está invitado a participar de este proceso, para que finalmente todo aquel que sienta que Janet Jara representa un sentir, todo aquel que sienta que con Janet Jara pueden mejorar sus condiciones de vida, está invitado a participar de esta campaña. Por lo tanto, algunos creo que se adelantaron demasiado en iniciar carreras corriendo solos para terminar segundo, digamos. ¿Qué nos puede comentar respecto a el fortalecimiento de la candidatura o de la figura de Janet Jara hoy día 30? Porque, claro, ahora comienza la campaña y el proceso eleccionario presidencial, hoy día lunes 30. ¿Cómo se fortalece la figura de Janet Jara con estos problemas de las etiquetas o los fantasmas del comunismo que hay en la política chilena, y considerando también estos temitas que capaz fortalecen a algunos sectores? Capaz, como lo ha sido para quienes tienen ustedes frente a la vereda, lo ha sido temas de seguridad, y para la figura de Janet Jara lo ha sido el tema de el definirse o no el tono respecto a situaciones en ciertos países, o incluso ella evaluó en una entrevista con nosotros la opción o no de seguir siendo militante del Partido Comunista, considerando si ganaba primarias y se convertía en la candidata de todo un sector. ¿Cómo se fortalece la figura de Janet Jara con esas cosas un poquito más ideológicas? Claro, yo creo que muchos de los temas que tú comentas se han ido despejando solos. O sea, y como intentos de la derecha de dividir a la coalición, incluso de dividir al propio Partido Comunista, yo diría que fueron buenos intentos, pero no prosperaron. Y finalmente hoy día tenemos una candidata que es la candidata de la unidad y que pretende crecer. Ahora, ¿cómo se fortalece eso? Muy simple. Se fortalece sobre la construcción de un programa de gobierno, que es lo fundamental. No va a gobernar Chile Janet Jara Román sola. Va a gobernar Chile la coalición que la apoya, y en función de un programa de gobierno que está claramente en construcción y que también parte hoy día su construcción. Elementos que ponen las distintas candidaturas que participaron y elementos que van a poner sin duda el mundo independiente y el mundo social tienen que ser recogidos en ese programa de gobierno. Y eso es lo que le va a dar contenido finalmente a la campaña, y no esta batalla de personalizar en alguien o en un partido, porque el propio presidente del Partido Comunista lo dijo ayer, digamos, es la candidata de la coalición de la centroizquierda y de la izquierda en Chile, no es la candidata del Partido Comunista. 8 de la mañana con 50 minutos, estamos conversando junto con Dalio Boleterovich Díaz esta mañana en el Buenos Días Región de Polar Comunicaciones. Un 55,12% obtuvo en resultado, en respaldo acá en la región de Magallanes. Acá la situación se desarrolló durante una hora anterior por el tema la diferencia que tenemos con el tema horario, hora continental en el resto del país. ¿Qué nos podría comentar respecto a aquellos primeros momentos en donde con el conteo de las primeras mesas ya se podía ver de cierta forma una tendencia? Sí. Y junto con eso quiero relacionar dos preguntas. Las reacciones al ver las tendencias a través de los primeros conteos y cómo se fue consolidando, por así decirlo, el no respaldo a lo que muchos creían que iba a ser el segundo lugar, el bloque de coalición, el actual gobierno, el Frente Amplio. Opinión respecto a esos dos puntos, el posicionamiento de los primeros resultados y lo que queda capaz para el resto del bloque. Sí, claro, nosotros teníamos en los 16 locales de votación en Punta Arenas, digamos, incluido Puerto Natales y Porvenir, a compañeras y compañeros del partido que estaban haciendo las veces de apoderados, ¿no? Por lo tanto, recibíamos datos muy rápidamente a través de un grupo de WhatsApp de las mesas en la medida que iban cerrando. Entonces eso es mucho más rápido, claramente, que el CERVEL, ¿no? Porque es una cosa mucho más hoy día, más directa. Y en todas las mesas ganaba Jara, digamos, era una cuestión sorprendente, y lo que era más sorprendente era la distancia que sacaba.
era muy sorprendente la baja votación, por ejemplo, de Mulet. Nos pareció a nosotros bastante duro eso, digamos. Porque de alguna manera se vaciaba un lado de la coalición para traspasar todo hacia Jara, digamos. Entonces, era una lectura muy preliminar, ¿no? De mesas, de unas cuantas mesas, pero todas eran iguales. Entonces, fue una cuestión muy sorpresiva. Yo te digo, la esperanza y la fe siempre estuvo en que iba a ganar Janet, pero uno siempre piensa en una lógica de 3/3, 30 y tantos. Algo más mesurado, ¿no? mucho más parejo, digamos. Por lo tanto, eso fue la primera reacción. Yo no me atrevo ahí ya después a plantearte en este minuto, digamos, opiniones respecto de las otras fuerzas políticas. Yo creo que tienen que hacer su autoevaluación, sin duda, ¿no? Pero para nosotros fue muy llamativo la gran cantidad de votos de Janet. Pese a las evaluaciones que tengan que hacer las otras fuerzas políticas del bloque, están contentos, me imagino, con las muestras de apoyo que han habido de respaldo, tanto a nivel nacional como regional. Sin duda. Tuve la posibilidad de ver en redes sociales el video de cuando se acercó gente al comando de las otras fuerzas políticas. Pese a las evaluaciones que tengan que hacer el resto de los otros candidatos y los comandos, hay buenos aires, por así decirlo, respecto a las muestras de apoyo y lo que pasó con la entrega de los resultados. Hay respaldo, ¿verdad? Sí, claramente. Nosotros anoche no nos movimos en realidad de nuestra sede partidaria y llegaron absolutamente todas las fuerzas del pacto. Es muy buena sintonía, es muy buena onda. Por lo demás, nos conocemos todos, hemos tenido la oportunidad de trabajar todo este periodo de gobierno del presidente Boric en comités políticos, en reuniones. Por lo tanto, no hay en ese sentido asperezas, y anoche se ratificó. Y como lo dijo el presidente del Partido Comunista en Magallanes, Francisco Alarcón, los necesitamos a todos y necesitamos además ampliar esta fuerza política más allá de lo que es la coalición, y vamos a trabajar para eso. Hay un absoluto acuerdo en aquello, así que veremos ya pasado el día lunes, que es el día de estas evaluaciones, comienzan ya las reuniones más concretas, el trabajo programático, como te digo, que es fundamental para nosotros. ¿Cuál es la propuesta para Magallanes de nuestra candidata? ¿Cuál es la mirada para Magallanes de temas tan importantes como el hidrógeno verde, ¿cierto? ¿Qué pasa con el transporte público, por favor? Que es un tema que tenemos que resolver ya en Punta Arenas. Ojalá pronto llegue la locomoción mayor a Puerto Natales. En fin, hay cuestiones de la vida diaria que están ahí latentes, pendientes, y hay que resolver. 8 de la mañana con 54 minutos. Además de este tema de los fantasmas del Partido Comunista a nivel internacional y lo que significa el Partido Comunista en la política chilena, ¿preocupa otros temas o otras etiquetas que pueden haber por parte de los oponentes políticos que tienen la vereda del frente en este tiempo? ¿Lo pueden ser, por ejemplo, temas de seguridad, fake news? ¿Cuáles son las cosas que, además de las etiquetas del comunismo, les pueden preocupar en esta proyección de Janet Jara? No, yo creo que en ese sentido el resultado por sí solo, digamos, echa por tierra todas estas campañas, ¿no? Finalmente, cuanto más habla la extrema derecha de situaciones como, no sé, cualquier elemento relacionado con el anticomunismo, la gente rechaza esas opiniones porque entienden que no se acercan a la realidad. Ayer nomás veíamos vociferar a Kaiser, digamos, de una manera espantosa, digamos, no hay calificativo para el sujeto ese, y eso claramente no perjudica a nadie más que a estos sectores ultraderechistas, digamos. En materia internacional, nosotros creemos que es importante tener una posición muy clara desde la candidatura, porque el mundo está cambiando, porque además Janet Jara entonces es una candidata en un momento geopolítico internacional muy importante. Y como a algunos les gusta hablar de Cuba, de Nicaragua, de Venezuela, da la impresión de que hablan de gobiernos progresistas y de gobiernos de izquierda que son pobres,
no les gusta hablar de los comunistas ricos. Se olvidan que el principal socio comercial de Chile es China. Y nosotros creemos que ese elemento es fundamental en el mundo de hoy. Entonces también tendremos que tener una posición respecto a nuestras relaciones con China, a cómo el empresariado chileno se relaciona con el empresariado chino. Son cuestiones de fondo que son muy importantes y que son fundamentales para el desarrollo del país. Eso no lo dicen, pero a mí no me cabe la menor duda que el empresariado chileno no tiene los anticuerpos que tienen otros respecto del Partido Comunista Chino, porque cada vez que van para allá vuelven con negocios que lo más probable es que sean muy favorables para ambas partes. Entonces son cuestiones que hay que conversar, que hay que analizar, que hay que profundizar y ponerse serios. Si las caricaturas no son buenas, y afortunadamente la ciudadanía hoy día se da cuenta de aquello y se da cuenta de que es perfectamente posible construir una coalición de izquierda y de centro izquierda en Chile que piense también en lo cotidiano, en lo que nos pasa todos los días y en cómo resolvemos los problemas, ¿no? Me imagino que, y sobre este último punto, está tanto a nivel regional como a nivel nacional conscientes de que la definición respecto a el nuevo mundo en el que vivimos y respecto a las situaciones que hay de presencias de partidos o sistemas comunistas a nivel internacional va a condicionar la candidatura de Inés Jara. ¿Están conscientes de que van a tener que hacer unas definiciones respecto a esos puntos? Porque ha sido algo que comunicacionalmente ella ironizó, lo conversamos por Zoom con ella ironizó respecto a la pregunta número 60 respecto al tema, pero claro, ¿están conscientes que es un tema que van a tener que definirse? Es indudable que va a seguir saliendo, pero nosotros somos el Partido Comunista de Chile y somos parte de una coalición que además tiene un concepto intrínseco que es el allendismo. Para nosotros el gran revolucionario en Chile ha sido sin duda de los últimos tiempos Salvador Allende. Él entregó la vida en la moneda y por jugarse por la vía democrática al socialismo. Entonces son cuestiones que no son comparables con la situación que vive ningún otro país del mundo. Nosotros no aspiramos a que en Chile exista un partido único como existe en China, pero sí creemos que es perfectamente posible profundizar esas relaciones internacionales y que sea favorable para nuestro país y por ende para nuestro pueblo. Entonces son cuestiones que hay que ir separando, ¿no? Creo que va por ahí la cosa finalmente. Cuando te digo que somos allendistas, siendo Allende claramente un militante del Partido Socialista, él trasciende a su partido también. Y entonces hoy día no entendemos cómo hay personas que se paran en la izquierda, pero que meten las manos donde no deben, que no son leales con el proceso que se está viviendo. No entendemos que una persona que se dice de izquierda haga una licencia falsa, o sea corrupto a través de una fundación. Esas cuestiones no tienen perdón, pero hay que decirlas, hay que ser claros con esos elementos, porque entonces no honramos la memoria de Salvador Allende ni de tantas y tantos que finalmente han entregado la vida por un país mejor. Son las 9 en punto, llegamos al final del bloque. Recuerdo que hemos conversado en otras ocasiones respecto a cómo en la última elección presidencial Chile salió de lo que se estaba acostumbrado a ver, o de este efecto pendular, o de siempre estar votando rojo y azul, y respecto a la aparición de estas de este nuevo bloque de las derechas. Si bien es cierto, antes se hablaba solamente de la derecha en Chile, ahora tenemos capas sectores un poco más conservadores que otros, la aparición y el desarrollo de libertarios en el último tiempo. ¿Cree usted que se va a vivir, no se ha vivido o debería vivirse una reconfiguración de la centroizquierda en Chile a nivel intelectual, cultural, hasta de los mismos liderazgos? Claro que sí, eso es fundamental que ocurra y es parte del momento histórico que vivimos. O sea, es una situación que no es una situación creada ni inventada por nadie. La realidad, los hechos, el momento de la historia te lleva hacia allá. Por eso es tan valiosa la política.
porque es la política la que te permite hacer estas lecturas y la que te permite planificar y proyectar lo que se viene. Y planificar y proyectar en función de lo que es necesario ahora, que no es lo mismo que ocurría hace 10, 15 o 20 años atrás. Entonces, claro que se reconfigura, pero se reconfigura con mirada de futuro, con mirada de qué es lo que necesita el país hoy. Y esa cuestión con todo lo que significa la tecnología, los nuevos tiempos, digamos, hoy día se van a dar expresiones culturales de todo índole y muy vinculadas a las redes sociales, muy vinculadas a las redes sociales. Hoy día a lo mejor ya no va a ser tan factible una concentración política donde tú veías a miles de personas, pero sí una gran efervescencia en redes sociales en función de temas concretos, como tú bien dices, relacionados con la cultura, relacionados con las necesidades de las personas. El famoso TikTok que hoy día manejan tanto los jóvenes es una herramienta enorme que los introduce en la política indirectamente, digamos, y de manera muy rápida, con mucha chispa, que son cuestiones que los más viejos tenemos que aprender a leer y a trabajar para eso, porque tú puedes educar desde todo punto de vista también a través de las redes. Entonces son cuestiones que están sobre la mesa y que hacen que claramente vivamos una etapa distinta, bien, en buena hora, bienvenida sea. Agradecer, por supuesto, a todos los que estuvieron antes, porque todo no comienza el día que tú llegas, todo no comenzó el día que Janet Jara ganó la primaria. Ella es parte de un proceso histórico y eso hay que valorarlo también. 9:03, conversamos, iniciamos el Buenos Días Región este lunes junto con Dali Boretero Vichetías, quien está a cargo del comando de Janet Jara acá a nivel regional y también es concejal de la comuna de Punta Arenas. Muchas gracias por venir en Dali Boretero Buenos Días Región. Estaremos conversando ahí en lo que queda en este año eleccionario 2025. Así sea, gracias. Volvemos, manténgase en nuestra sintonía.